Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el cual veremos la batalla en la que los famosos guerreros espartanos terminaron definitivamente de perder su hegemonía en la antigua Grecia. Para que rápidamente podamos ponernos en contexto, la batalla que vamos a ver hoy tuvo lugar cerca de la ciudad de Tebas en el año del 371 a.C., unos 110 años después de aquella famosa batalla de las Termópilas. Este enfrentamiento entre Esparta y Tebas tuvo lugar cerca de la ciudad de Electra, la cual le terminaría dando el nombre a esta batalla. Habiendo visto ya esta pequeña introducción, comencemos ahora por el principio. Para ello, vamos a ver cuáles eran los tres estados principales que controlaban Grecia durante finales del siglo IV a.C. En primer lugar, encontramos la Liga de Beocia, la cual se articulaba bajo el poder principalmente de Tebas. Algo más al sur se encontraba la poderosa ciudad de Atenas, que tenía control sobre el resto de la región del Ática. Si bien Atenas casi siempre había estado en guerra con Esparta, por estas fechas estaba muy preocupada ante el poder cada vez mayor de la liga que Tebas encabezaba, y esto le llevó a adoptar medidas de paz con los espartanos. Y por último, ya en la península del Peloponeso se encontraba Esparta, la cual tenía un control casi total de la misma. Sin embargo, y a pesar de toda su gran influencia sobre este territorio, el ejército espartano era tan solo una sombra de lo que había sido un siglo antes. Si bien en la época de la Segunda Guerra Médica, los espartanos contaban con un ejército de unos 8.000 hoplitas totalmente entrenados, para estas fechas el número de estos feroces soldados era de tan solo 1.200. El resto de sus ejércitos tenían que ser rellenados con soldados de otras regiones, los cuales no eran ni remotamente iguales a esta élite espartana. Un sinfín de guerras por Grecia durante años y un duro y lento proceso de formación de estos guerreros había hecho que su número se hubiese reducido irremediablemente durante las últimas décadas. Pese a todo, el ejército espartano todavía seguía siendo considerado el mejor ejército del mundo y el más temido en el campo de batalla. Para el año del 371 a.C. se reunieron todos los líderes griegos con el fin de firmar un gran acuerdo de paz que de nuevo trajese una época de armonía y de prosperidad para todas sus ciudades. Esta reunión tuvo lugar en Esparta, a la cual llegó a acudir hasta el propio rey de Persia. Justo cuando parecía que finalmente la paz se iba a firmar, surgió una fuerte polémica entre uno de los reyes de Esparta y el rey de Tebas, que de nuevo volvió a enfriar todas las negociaciones e impulsó un nuevo enfrentamiento. Rápidamente, el líder tebano, llamado Epaminondas, salió de Esparta con rumbo a Tebas para organizar a su ejército en vista del nuevo enfrentamiento que se avecinaba. El segundo rey de Esparta se encontraba en aquel momento con todo el ejército espartano en la región de Focida, a muy pocos kilómetros del territorio de la Liga de Beocia. A él también se le hizo llegar un mensajero, el cual le informó de la nueva situación y le ordenó que pusiese rumbo hacia Tebas de inmediato. Este rey espartano, llamado Cleómbroto, contaba con un ejército de unos 10.000 hoplitas, de los cuales solo algo menos de 1.200 eran de sus famosos soldados de élite. Por último, también disponía de 1.000 jinetes. Los tebanos, por su parte, estaban en una situación tremendamente difícil, pues cuando su líder Epaminondas llegó a Tebas, fue informado de que el ejército espartano ya estaba en marcha. Rápidamente tuvieron que reunir a un ejército, el cual estaba compuesto por unos 6.000 hoplitas y 1.500 jinetes. Entre esta formación tenemos que destacar de igual modo a los 300 soldados del Sagrado Batallón Tebano, los cuales representaban una de las unidades de élite más potentes de la antigüedad. La decisión que ahora tenía Epaminondas y el resto de los líderes de la Liga de Beocia no era nada fácil, pues sabían que se enfrentaban al ejército más temido del momento, el cual los doblaba incluso en número. Si bien la decisión más fácil hubiese sido aguantar dentro de las murallas y luchar en una guerra defensiva de asedio, finalmente decidieron combatir en campo abierto. Los espartanos, que ya habían iniciado la marcha sobre la ciudad de Tebas, no perdieron el tiempo por el camino y saquearon y capturaron todo tipo de ciudades. Una de las más importantes fue la ciudad de Creusis, en cuyo puerto se hallaba gran parte de la flota de la Liga de Beocia, quedando esta ahora bajo manos espartanas. Tras esta acción, los espartanos continuaron su marcha hasta que llegaron a posicionarse cerca de la ciudad de Electra, a unos 15 kilómetros de Tebas. Fue este el momento en el que el ejército tebano salió de su ciudad, para sorpresa de los espartanos, y comenzó a posicionarse sobre el terreno. El orden de batalla del ejército espartano era el habitual. Cleómbroto había ordenado la formación de una larga línea en la que había posicionado a sus unidades de élite en su flanco derecho. El resto de la formación, en la que se componía
comprenden el centro y el flanco izquierdo, fue ocupado por los aliados de los espartanos, siendo estos guerreros de peor calidad, aunque como veremos a continuación, esto tuvo poca importancia. Por último, la caballería fue ubicada en el centro de la formación, por delante de toda la línea, lista para lanzar la primera escaramuza. Los tebanos, por su parte, adoptaron una forma que hasta la fecha pocas veces se haya visto, siendo esta la formación en diagonal. Del mismo modo que los espartanos colocaron a sus mejores soldados en uno de sus flancos, justo delante de la élite espartana. Sin embargo, no se limitaron en hacer un reparto equilibrado en toda su línea, como así habían hecho los espartanos, y además de este batallón tebano, también posicionaron todo tipo de unidades que le otorgaron una superioridad numérica en dicho flanco. El resto de la línea fue posicionada de forma escalonada, de forma que cada unidad se iba atrasando, comenzando por la más adelantada que se ubicaba junto al flanco izquierdo tebano, hasta la más alejada en el final del flanco derecho. Con respecto a la caballería, también fue situada en el centro, del mismo modo que habían hecho los espartanos, y la enviaron rápidamente al ataque. Este enfrentamiento de caballería fue el que abrió la batalla, y tras un breve combate, fue finalmente la caballería de la Liga de Beocia la que se impuso debido a su mayor número. Una vez que la caballería espartana abandonó el campo de batalla, todo el flanco izquierdo tebano cargó contra el flanco derecho espartano. El centro y el flanco derecho tebano comenzaron entonces a avanzar lentamente y de forma desigual, generando esta formación en diagonal de una forma más acusada. Cleómbroto, el cual estaba posicionado también en su flanco derecho, comenzó a darse cuenta de la gran avalancha que se le venía encima e intentó que su alargada formación comenzase a cambiar de forma. Sin embargo, debido a la confusión del momento y al fragor de la batalla, estas órdenes no pudieron darse de forma efectiva y el resto de la línea espartana continuó inmóvil esperando su turno cuando finalmente el resto de la línea tebana llegase hasta su posición. Es aquí cuando tenemos que hacer un pequeño inciso para recordar que en aquella época era muy complicado dar órdenes rápidas a las tropas para que cambiasen por completo el plan de batalla. Esto requería de mucha organización y coordinación y por lo que se ve, esta le falló al ejército espartano en esta ocasión. Así que, con el rey espartano, así como con la mayoría de oficiales aislados en el combate de su flanco derecho, el resto del ejército quedó sin dirección. La batalla continuó endureciéndose cada vez más y el rey espartano fue siendo cada vez más consciente de que estaba siendo totalmente superado por el gran número de soldados tebanos que se hallaban allí. Esto provocó que su flanco poco a poco fuese retrocediendo hasta que comenzó a derrumbarse. Mientras todo esto ocurría, el crudo rey Cleómbroto fue herido mortalmente y esto fue lo que terminó de hundir la moral espartana. Una vez que el flanco en el que estaba la élite espartana fue roto y este comenzó a retirarse del campo de batalla, el pánico en el resto de la línea fue total, con los tebanos ahora cargando desde la nueva posición que habían ocupado en su flanco derecho y con el resto de las unidades que finalmente llegaban a la posición espartana tras este avance en forma diagonal, el resto del ejército espartano entró en desbandada. Esta batalla se cerró con un éxito rotundo de los tebanos, los cuales derrotaron a uno de los ejércitos que por aquel entonces se creía invencible. Se estima que las bajas totales de esta batalla fue de unos 1100 espartanos frente a unos 100 tebanos. Si bien al principio comentamos que la élite de soldados espartanos estaba formada por tan solo 1200 guerreros antes de esta batalla, tras esta derrota su número descendió a 800. Este mazazo supuso para Esparta el final de una época en la que había tenido la hegemonía de la mayor parte del Peloponeso. Si bien su decadencia ya era evidente antes de la misma, esta derrota terminó de disipar todas las dudas y muchas de sus alianzas se rompieron tras ella, pues Esparta, ahora muy débil, ya no era temida. Esta nueva estrategia militar comenzó a ser objeto de estudio en las academias militares de la época y fue una de las favoritas de Alejandro Magno, el cual la utilizaría posteriormente en muchas ocasiones. Tras esta victoria, Tebas vivió su mejor momento y su influencia en la región creció hasta alcanzar cualquier límite con el que habían soñado unos años antes, aunque por desgracia para ellos, esta fue de tan solo 50 años, pues fue cuando fueron vencidos por el emergente Reino de Macedonia. Y bien, hasta aquí esta batalla en la cual hemos visto cómo fue la derrota de los espartanos. Espero sinceramente que os haya sido de interés y os invito a que visualicéis otras batallas que hemos traído al canal sobre la antigua Grecia, entre las que destacamos la de las Termópilas y la de Maratón. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.